Momento de pasar a otros temas. Les habíamos anunciado que hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Lo hizo Santo y Seña ayer con un informe súper íntegro en materiales, con testimonios, con también la voz de especialistas. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares, los ACV. 7 personas mueren por día en nuestro país por esta enfermedad. Y lo cierto es que hoy las mutualistas no están brindando cobertura y el tratamiento es realmente carísimo. Hay un proyecto de ley en juego, ya lo vamos a conversar, y con un especialista en la materia, un neurocirujano, Roberto Crosa. En instantes conversamos con él, que ya anuncia que Uruguay está en los peores registros del continente. Pero antes, un resumen de lo que emitía Santo y Seña ayer a través del informe especial de Patricia Martín. La ACV es muy frecuente. La ACV ocurre en 1 cada 4 personas por encima de los 25 años. Cualquiera puede tener una ACV, hombre, mujer, mayores, más jóvenes. La ACV es un problema muy gigante que le afecta a toda la población y le puede dejar a la gente muy debilitada, con la inhabilidad de poder hablar, poder mover el lado entero como el brazo, la cara y la pierna. Los ACV se dividen en 2 grupos. El 15% son ACV hemorrágicos y el 85% son los llamados ACV isquémicos. El problema de la ACV es que no duele. Al no tener dolor se te cae un brazo y crees que no es grave porque no te duele. Y eso puede ser un anticipo, algo que puede terminar en una hemiplegia. Tal vez un 60% de los pacientes con una ACV requieran algún tipo de tratamiento. En esta edad moderna tenemos tratamientos que son muy efectivos. Es fundamental el tiempo. Y entre el diagnóstico en la casa, a ver qué pasó, el llamado a la ambulancia, traslado al primer centro de asistencia, el diagnóstico médico, los estudios de imágenes, eso ya lleva 2-3 horas. Si no tiene muy aceitado, el tiempo se prolonga. Hay un solo centro, que es que hace tratamiento de ACV isquémico. Es el único. Pero el problema que tenemos acá en Sudamérica es que hay poco reconocimiento de la enfermedad. A nivel popular, la gente en general muchas veces está sufriendo una ACV y no lo identifica como tal. Ya con esa falta de educación estamos perdiendo el tiempo de que no identifican los síntomas, por tanto no le dan el criterio de gravedad que merece la ACV. No Uruguai são 3.000 casos de morte todos os anos, sem contar aqueles que ficam incapacitados. Então, com certeza, é um grave problema de saúde pública. Lo que pasa es que en Uruguay no tiene el sistema desarrollado para poder identificar y también ya mandar a la gente al hospital donde puedes recibir tratamiento. Uruguay es el país de América Latina y el Caribe que tiene más mortalidad. Somos los peores del barrio. Gonza empezó con 9 años con dolores de cabeza. La malformación arteriovenosa es una condición congénita que generalmente se ve en pacientes relativamente jóvenes. Se nos vino el mundo abajo, te cambia la vida totalmente. Se crea como una bolsa de lombrices y las venas principalmente lo que hacen es estar recibiendo una presión sanguínea para las cuales no están capacitadas. El tratamiento endovascular consiste en, sin tener que abrir la cabeza, por un cateterismo, pinchando generalmente la arteria femoral que se encuentra en la ingle, se accede a la malformación y lo que se hace es elegir puntualmente cuáles de esas lombrices que dije hoy que se veían se van a ocluir. Si bien los ACV hemorrágicos son el 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, son muchos los uruguayos que lo han sufrido. Y siento una puntada en la cabeza. Y ahí mismo empezó con vómitos. Me bajo de la cama para ir a apagar el televisor. En el momento que voleo la pierna para bajarte, ¡blum! En la cabeza. Fue como comerte una bomba brasilera y que te explote adentro, ¿viste? Un grito, un ruido y como que se desmayó. Bueno, enseguida la llevamos a la sociedad. De un segundo al otro sentí el peor dolor de cabeza de mi vida. Pasaron las 48 horas y se me durmió toda la parte derecha del cuerpo. Empezó a arrastrar el pie y la mano se le cayó. A las 18 horas recién le hicieron la tomografía, que fue cuando se vio que la arteria había reventado y que había un pequeño derrame. Le hicieron la tomografía y salió que tenía un sangrado en el cuarto ventrículo. En la tomografía salió que había un aneurisma gigante en el cerebro. Un aneurisma tiene un riesgo enorme de que se pinche, causando una hemorragia, en ese caso mucho más severa inclusive que la que se produce en la malformación arteriovenosa. El acceso al tratamiento endovascular que está muy relacionado con la capacidad económica del individuo. El costo de tratamiento eran $10.000. El costo de tratamiento eran $10.000.
Nos dijeron que hasta que no pagáramos no podíamos ingresar a la paciente. Cuando me dijo así, incluso hasta lo pensé, yo digo, ¿de dónde vamos a sacar? No pude preocuparme por lo que a ella le estaba pasando, sino que tuve que pensar en cómo conseguir el dinero. ¿Qué ibas a dejar que se muera por no pagar una operación? Que en este país, si no tenés dinero, tu vida no vale nada. Hay evidencia científica. O sea, nadie discute que esto es lo correcto. Sale más barato. Entonces vos te preguntás, ¿por qué no se incluye? Dejémonos de bla, 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 incluyamos esto y salvemos vidas. Entonces ahora después vos decís, ¿y si estaba todo, por qué no se hizo? Bueno, excelente el informe realmente de Santo y Seña, de Patricia Martín, que llevó adelante también esta investigación con distintas voces y la gravedad realmente de esta situación en nuestro país que nos coloca en los peores registros del continente en materia de muertes por ACV. Nos acompaña el neurocirujano, especialista justamente en temas de ACV, Roberto Crosa, muy bienvenido, lo veíamos también en el informe. Bueno, me imagino que quedó satisfecho también con la información volcada allí en Santo y Seña, ¿no? Sí, por supuesto, muy ilustrativo. Muy gráfico de la situación. Y cuántas cosas que pone en evidencia este informe que preocupan, ¿no? Frases como no se le está dando en nuestro país la gravedad que merece al ACV. ¿Por qué cree que está sucediendo esto en nuestro país? Y nosotros, que somos de avanzada en tantas cosas, resulta que en esto somos los peores del barrio, como usted lo manifestaba en el informe. Sí, lo manifiesta la Organización Panamericana de la Salud. En la página, cualquiera que pueda entrar a la página de la Organización Panamericana de la Salud va a encontrar ahí que lo dice perfectamente que Uruguay es el país que tiene mayor mortalidad de América Latina y el Caribe. Aquí todos los expertos internacionales que han hablado en este programa, que realmente deben de estar dentro de las cinco personas más influyentes hoy en día en la tendencia de lo que es el ACV, que es un fenómeno de mortalidad muy importante a nivel mundial. Obviamente es algo que tiene preocupado a todos los ministerios de salud del mundo, ¿no? En países desarrollados principalmente, que es donde han encarado el problema en forma más certera, más efectiva. Ellos, todos esos que hablaron, han venido aquí a Uruguay. Desgraciadamente, casi de los que hablaron, ninguna autoridad del ministerio ha venido a escucharlos, cuando ellos han venido hasta acá. En ese programa habló Alex Espiota, que es el jefe de una de las unidades de ACV más importantes de Estados Unidos. Él maneja una población de ACV de 3 millones de personas, por eso hacía una comparación, no sé si vieron el programa, de que él maneja un estado que básicamente tiene la misma cantidad más o menos de lo que hay en Uruguay en términos potenciales de pacientes. Es una población de 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones de habitantes, y es muy parecido a Uruguay, y ellos hacen 350 trombectomías por año, que es el tratamiento endovascular, y aquí se hacen 100 cada 4 o 5 años. Recién se consignaba el mayor impedimento para acceder a este procedimiento, y es el económico. Por fuera de ese impedimento, que una comisión del Ministerio de Salud Pública evaluaría la posibilidad de hacerlo extensivo entre todas las prestaciones, ¿hay algo más? ¿Hay algo más en lo que haya que trabajar, por ejemplo, no sé, en lo que hace a técnicos, recursos humanos y demás, que no sea solo, digamos, la variable económica la que influya en poder acceder a estos tratamientos? Yo creo que la variable económica debería influir, pero al revés. La variable, no hay cosa más cara con el ACV que lo que se está haciendo en este momento. O sea, yo le pongo un ejemplo: una persona que hace un ACV y no se muere, una persona que queda con déficit neurológico. Situación de dependencia. Si son casos graves, que son generalmente los casos que nosotros potencialmente tratamos, que son los casos más graves, que tienen más mortalidad y no mueren, esas personas tienen un promedio de internación en STI de 35 y hasta 40 días. Los costos de internación en STI varían entre $1.500 y $1.700 diarios. Ahora, doctor, y dejamos pacientes que... ¿Y si el tratamiento es exitoso, digamos, en cuál es el tiempo de recuperación? En el 42% de los casos que nosotros hemos tratado, los pacientes quedan como nosotros, como los que estamos sentados en la mesa, los que no recibieron el tratamiento o se murieron en el 80% y dejaron, por supuesto, familias enteras sin padre, madre, abuelos, el resto de los pacientes obviamente quedan con algunos déficits, pero no es lo mismo que la muerte. Y el promedio de internación en STI, por ejemplo, baja de 30 y pico de días a 7 o 8 días. Especialistas tenemos. Especialistas hay, pero hay que remarcar bien claro que lo que es carísimo, lo que se está haciendo ahora, el tratamiento no es carísimo. Lo que es caro es que el paciente lo pague. Claro, me quedé impresionada con el testimonio de una persona ahí en este informe de Santo y Seña, que al momento de llevar a urgencias a un familiar que estaba haciendo una ACV,
no podían empezar a tratarlo hasta tanto no estuviera ese pago de $10.000. ¿Es realmente así cuando ocurre un ACV, que es algo impredecible además, que puede ser de un segundo a otro, que haya que tener esa plata en ese momento para que intervengan al paciente? Es muy fácil entreverarse un poco. Quizá, yo no conozco, no me acuerdo del caso particular, ese caso quizá tenga mucho más que ver con el ACV hemorrágico, ¿no? Que es un ACV que no tiene 6 horas solamente para ser tratado y si no queda sin tratamiento, sino que puede ser un ACV hemorrágico, puede ser por un aneurisma, una malformación, como se explicaba ayer, que eso se puede tratar 24 horas, 48 horas, y sí, a lo que la mutualista no está obligada por el Ministerio de Salud Pública, porque esto no está dentro de la canasta básica de prestaciones, sí, hay mutualistas que cada vez más frecuentemente le dicen que tienen que pagar. Yo quiero profundizar sobre algunos aspectos que mencionó en alguna de sus preguntas. Lo primero, porque ya lo he entrevistado varias veces al doctor Crosa, que él no lo dice, pero realmente es una eminencia a nivel regional de tratamiento ACV. Hay un dato que a mí me impacta y siempre se lo pregunto. El total de ACV que se da en Uruguay y el total de ACV que se da en Brasil. Brasil, un país que tiene zonas que son selváticas, donde prácticamente que la asistencia de salud es muy deficitaria. Usted siempre menciona ese dato. Sí, Sheila Martins, aquí se hizo para acercar un poco a la política, porque quienes pueden hacer los cambios en salud y sobre todo en cambios de Estado, en políticas de Estado, justamente la política. Y organizamos en la antesala del Senado organizamos una especie de seminario y vino Sheila Martins, que es la vicepresidenta de la Organización Mundial de ACV, pero además es la presidenta de la red de ACV de Brasil. Que tiene algunos de los hospitales más premiados de Latinoamérica en el tema, en lo que está haciendo con el ACV. Y ella contaba, yo realmente los números me quedaban un poco raros inclusive, que tienen 6.000 muertos por año por ACV. Brasil, que es un país continente con 200 millones de habitantes. Lo dijo ayer. Lo mismo que nosotros. No, nosotros tenemos más. No, nosotros tenemos 3.000. Perdón, está bien. Menos de 3.000. Pero en relación entre 3 millones de personas contra 200 millones de personas, es un poco... Ahora, ¿por qué no se le da la importancia o no se le da la gravedad que tiene? Y además te pregunto, ¿cualquiera de nosotros puede tener un ACV? ¿De qué depende? ¿Hay también una edad de riesgo para un ACV? Te pregunto porque genética. Entre que cualquiera podría tener un ACV y no se le está dando la gravedad que merece, ¿cómo se entiende esa lógica, no? Yo realmente no la entiendo, por eso peleo por eso. Nosotros acá en esta mesa, espero, no sé, no quiero faltar respeto, creo que todos somos mayores de 25 años, uno de nosotros va a tener un ACV. Así, uno de nosotros va a tener un ACV. O sea, tan frecuente como eso es el ACV. Y el problema no es que simplemente, a veces se cae en que uno quiere tratar de que la patología que trata sea famosa en cierta forma, pero no. Acá se está hablando de un tema que realmente se lleva 7 vidas o más por día. Es un problema de salud pública muy importante. ¿Hay un factor de riesgo en particular para el ACV? Bueno, los factores de riesgo cardiovasculares para el ACV isquémico son similares. Es lo que la gente generalmente interpreta. Que pueden estar, recién hablaban fuera del aire, en la mesa del estrés, de la hipertensión arterial, la obesidad, etcétera. Todo eso condiciona o predispone a padecer un ACV. En todo el árbol vascular es igual. Pero sí, hay una intención, y yo lo he visto a las autoridades del ministerio, las he visto esconder el ACV a través de las enfermedades cardiovasculares. Es muy frecuente escuchar que las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes en cuanto a mortalidad. Pero ¿qué pasa? Si yo les digo a ustedes las enfermedades cardiovasculares, ¿qué son? Si yo le digo a una persona se murió de una enfermedad cardiovascular, ¿qué interpretan ustedes como población no médica? Del corazón. Se murió del corazón. Entonces, si yo escondo el ACV dentro del corazón, que cuando uno los interpela bien, dicen, no, sí, pongo el ACV dentro del aparato cardiovascular, que es todas las arterias del cuerpo y el corazón. Bueno, lo que hago es invisibilizar en cierta manera un problema que es un problema real que mata muchas más personas. Se mueren 400 personas por accidente de tránsito, que es un problema de salud pública, y se mueren 2.500 a 3.000 por ACV. Y sin embargo no hay campaña ninguna de ACV por medio de los... Recordemos que hay un proyecto de ley que fue redactado por el doctor Juan Sereta y presentado por los senadores Jorge Larrañaga y Carlos Cammi, pero que aún no ha tenido tratamiento a nivel de las dos cámaras. Quería preguntarle, doctor, a nivel de medicina preventiva, ya sea en el medio local o internacional, ¿hay algún tratamiento que permita, por ejemplo, saber si un paciente tiene mayor predisposición a sufrir un ACV? Yo con evidencia científica alta no conozco ninguno de esos estudios.
Yo creo que sí hay que hacer hincapié en la prevención, por supuesto, que es importantísimo. Se viene haciendo, porque al hacerlo para el corazón, indirectamente se está haciendo también para el cerebro, pero no alcanza. Y la prueba está dando que no alcanza. Hay que poner tratamientos. Uruguay es un gran ejemplo en lo que hace en cuanto a tratamientos endovasculares, que son los centros donde se hacen los tratamientos de lo que vemos como el infarto, eso que se hacen las angioplastias, se ponen, que están en el Fondo Nacional de Recursos hace muchos años, y Uruguay tiene los guarismos mejores vistos en América Latina. ¿Por qué? Porque hace prevención, reconocimiento, que es la promoción de salud, que es que la gente interprete rápidamente qué puede ser cuando a una persona le duele el pecho. Que yo creo que si acá cualquiera de nosotros le duele el pecho y sobre todo la parte izquierda, inmediatamente piensa en un infarto del corazón, y si capaz que se nos nubla un ojo, nunca vamos a pensar en una ACV. Claro. Eso es parte de la falta de educación que nosotros tenemos. Claro, que si esto fuera un proyecto de ley aprobado, también se activan todos los mecanismos de educar a la población en materia de síntomas, ¿no? Lo que es la atención de prevención, es decir, está faltando todo eso. Aquí por no contemplarlo también. Tenemos 6 horas solamente, y 6 horas, yo sé que muchas veces dicen tengo tiempo, tengo 6 horas no es nada. Uno en la casa pierde generalmente 1 hora y media, 2 horas y a veces más. Por supuesto que si no reconoce los síntomas, esa persona directamente no va a entrar a ese sistema para poder ser salvado. Y después tenemos otro gran problema, no hay métodos de traslado ni está organizado el sistema. Ahí hay otra cosa que el doctor también hemos conversado alguna vez y que a mí me impactó. Muchas veces no se puede detectar rápidamente que es una ACV, por lo cual el traslado no se hace en el tiempo que se tiene que hacer, la atención en el centro de salud cuando recibe a la persona en emergencia no es la que tiene que hacer, y ahí se pierden una cantidad impresionante de neuronas, ¿no? La última pregunta, doctor, tiene que ver con los que sobreviven a la ACV, ¿no? O sea, los que logran en esas 6 horas volver con vida. Digo porque, por ejemplo, trascendió en su momento el caso Sharon Stone, la famosa actriz que después contó los detalles de haber sobrevivido a una ACV, pero de todas las consecuencias también, ¿no? Que después tuvo que padecer en todo sentido. Haber estado un tiempo incluso sin poder hablar. ¿Qué pasa con eso también? ¿Y quién contiene a ese paciente después de una ACV, después de haber padecido una ACV? En eso también estamos en grandes problemas, y a eso sí que es un problema en común con Latinoamérica, el tema de la rehabilitación. Es un tema que a veces es hasta difícil de recomendar. ¿A dónde ir? ¿Qué secuelas pueden quedar? Muchas. Igual en este tipo de cosas que son temas muy graves, uno va siempre tratando de salvar la vida, preservar la vida. Luego hay que ver el tema de con cuánto hándicap queda el paciente. Hay pacientes que quedan muy agraviados y hay pacientes que quedan casi sin agravios. Eso se mide. Obviamente que si el seguimiento de una persona que queda muy agraviada desde el punto de vista neurológico es muy complejo. Incluso siguen con posibilidad de complicaciones en cuanto a su recuperación o como se le llame, porque tienen más posibilidades de tener infecciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay una falta de contención muy grande. Hay un dato que viene de un informe que se pidió al Ministerio de Salud Pública que a mí realmente me sorprende. Me sorprende la cantidad la cifra, ¿no? Esto no es algo que se conoce de hace poco, estos son datos del 2010 en un estudio de carga global, que la fuente es el Ministerio de Salud Pública. Se había visto que en personas entre el 20 y 64 años, o sea, en edad laboralmente activa, se habían perdido hasta el 2010 11.000 años de vida por muerte prematura. O sea, estamos hablando de una enfermedad que realmente... porque la ACV no discrimina en edad. A ver, depende, el ACV isquémico sí es cierto que se ve... Que es el más común, ¿no? Es un poco más tardío. El ACV hemorrágico se ve un poco más temprano. Y el ACV hemorrágico se ve más en jóvenes. Pero cuando yo les digo que se perdieron 11.000 años de vida de uruguayos, o sea, eso es lo que se perdió en un país de 3 millones de personas. Esto obviamente que no se cambia solamente con el tratamiento endovascular. Es muy importante porque el tratamiento endovascular se vincula en el ACV isquémico a la mortalidad directamente, pero tenés que tener otras cosas. Sin educación esto no funciona aunque pongas el tratamiento endovascular. Sin métodos de traslado y código de ACV esto no funciona porque los pacientes no llegan a tiempo y nadie puede hacer magia. Esto no se puede hacer. Y sin reglamentación. Y sin centros de referencia. Víctor Méndez Pereira, que es uno de los mejores endovasculares del mundo, está en Toronto, es brasileño, es uno de los que escribió los trabajos más prestigiosos del mundo en el tema. Él decía que los pacientes que sufren una ACV se llevan a un centro, donde tiene todo. Ahora,
para ver qué es lo urgente, ¿no? Dentro de todas estas situaciones que realmente estamos en un debe, en definitiva, frente a esta enfermedad. Lo primero es lograr que la gente no tenga que pagar la operación, sin duda, porque el costo es muy elevado. ¿Tiene esperanzas de que realmente se pueda llegar a...? Porque Santo y Seña, antes de este informe que emitió ayer, se comunicó con el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué le contestan? Bueno, que están designando una comisión para evaluar el financiamiento por parte del Estado de los tratamientos endovasculares. ¿Qué falta acá? ¿Es un tema de voluntad política o es un tema que, no sé, a ver si lo puede explicar de alguna forma? Yo creo que sí que es un tema de voluntad política y creo que esto se arregla con voluntad política, porque no hay otra forma. Yo he pasado por un periplo que es bastante largo, muchos años, en donde primero, como médico que soy, traté de convencer por la parte científica, que la sigo haciendo, obviamente eso nunca se abandona, la formación y la demostración de casos en los lugares académicos que se tienen que presentar. Eso no trajo muchos resultados. Posteriormente empezamos a trabajar con algunos actores políticos que estaban dispuestos a trabajar. Yo participé de una reunión en conjunto con el grado 5 de neurocirugía y Carlos Daniel Camí, que creo que estuvo aquí, con el ministro de Salud Pública en el 2016, donde básicamente el ministro nos prometió, por ahí por junio o abril del 2016, que en septiembre de ese año seguramente entrara dentro de la canasta básica de prestaciones los tratamientos endovasculares. Es algo muy similar a lo que pasa ahora. Entonces, yo creo que sí que es un tema de voluntad política y es un tema de ponerlo en la agenda. Cuando escucho al ministro decir que las enfermedades cardiovasculares son las que matan más personas sin mencionar el ACV, la verdad que me parece que por lo menos se debería aclarar. Bien, está muy claro. Bueno, el neurocirujano entonces Roberto Crosa, que nos acompañó esta mañana, muchísimas gracias por haber venido.